en este versículo súper conocido. Dice, el que oculta sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, pero el que los confiese y se aparte de ellos alcanzará misericordia. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Ahí está en sus pantallas. De reconocimiento acerca de nuestros propios pecados o nuestras propias ofensas hacia el Señor o hacia los demás, no hay libertad. Pero cuando verdad está en nuestra boca, sale de nuestra boca, es dicha o es vivida, da libertad, como dice Juan, para experimentar el perdón y la bondad de Dios sobre nosotros. Por el otro lado, mentir va a destruir. Siempre la mentira, tarde que temprano, termina en destrucción en la persona, en la familia o en el lugar, etc. ¿Por qué? Porque destruye a la persona, porque la culpa y la condenación por causa del pecado no confesado, no admitido, va a aplastar a la persona tarde que temprano. ¿Cuántos saben que la mentira es como una bola de nieve? No, o sea, está chiquita la mentira blanca, la mentira piadosa, pero esa bolita de nieve se va haciendo más grande, más grande, más grande, ¿cierto? Y cuando menos lo esperas o menos lo imaginas, aquella cosa viene enorme y se regresa contra ti, ¿verdad? Y normalmente te va a aplastar y te va a destruir. Es como el cáncer, ¿verdad? Mentir. O sea, si ocultas el cáncer o la enfermedad, lo niegas, porque hay gente que niega la enfermedad. Yo conozco gente mayor que está enferma de algo y niega que está enferma. Y yo no voy al ISSSTE, yo no voy al seguro. ¿Ustedes conocen gente así? Y no, yo me voy a morir en mi cama, ¿verdad? A mí no me saquen de mi cuarto y de mi casita. Y dices, oye papá, pero oye tío, oye abuelo, necesitas ir a ver a un doctor, necesitas ir al hospital, etcétera. No, yo aquí, yo no necesito doctores y cosas por el estilo. Y hay gente que niega el cáncer o niega la enfermedad, ¿no? Hay gente que lo ignora, ¿verdad? Se hace loquito, le duele algo, ¿verdad? Ya trae el dolor de como 3 meses, algo le pica, algo le duele adentro, y ignora aquello y no, estoy bien. Se echa un Alka-Seltzer y un agua mineral y ya, ¿no? Quieren dar al 100% como si nada hubiera pasado. Pero esa no es la respuesta, ¿verdad? Hay gente que minimiza, ¿verdad?, el pecado o minimiza el cáncer. Ay, no tengo nada, es un dolor de cabeza y nada, trae un tumorzote, ¿verdad? Enorme, ¿verdad? Y así somos los seres humanos, ¿verdad? Minimizamos el pecado. Y hay gente que no lo acepta, ¿verdad? Yo, que es el peor de los casos, tal vez que a veces no aceptamos, a veces lo que es obvio. Y cualquiera de esas cosas que hacemos finalmente nos va a destruir si nosotros no aceptamos, no confesamos aquello. Entonces, verdad trae libertad y mentir va a destruir. Dígale a su vecino, ¿verdad te va a hacer libre? Mentir te puede destruir. Sí, así que vamos a decir la verdad, ¿ok? Vamos a ser verdaderos. ¿Sí? ¿Eso es fácil? No es fácil. ¿Es sencillo? No es sencillo. No es enchilame otra, diríamos en México, acá en el norte. ¿Sí? No es fácil ser honesto, ser verdadero, admitir las cosas y el pecado de nuestras vidas. Suele causarnos vergüenza y temor poderlo hacer. Pero verdad va a traer libertad a nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dijo, ¿verdad? Y conocerás la verdad. ¿Y la verdad qué hace? Nos hace libres, ¿verdad? Y mentir es todo lo opuesto, porque tarde que temprano va a destruirnos, va a matarnos. He conocido a más de una docena de personas, yo creo, o más de eso, que por no admitir o negar o ignorar o minimizar alguna enfermedad han terminado muertos ¿verdad? En una caja, en un panteón, por no atenderse tal vez debidamente o a tiempo, ¿no? Entonces, dice el proverbio está en 2 partes. La primera parte dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y queremos verlo parte por parte, ¿sí? Y la primera parte tiene que ver con la confesión. Es interesante que la palabra hebrea para confesión es una palabra que se usa también para alabar, ¿sí? Para declarar algo. Confesar no, en el término que está ahí, no es como una cosa así de
así, ¿verdad? Así como en voz baja, que nadie se dé cuenta y esa es una cosa muy privada. Aunque sí, la confesión es esa con el Señor. La palabra es muy interesante porque habla de publicar algo, de confesarlo y se refiere a que tiene que ser algo abierto, ¿verdad? No necesariamente a las personas, pero sí a Dios y a veces también a las personas para una mejor sanidad en el corazón. Y la confesión es algo poderoso, sin duda, en la Escritura, cuando se trata del pecado. Pero no está completo el arrepentimiento hasta que yo me separo del pecado. La otra parte del versículo dice en relación al pecado: mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. De manera que arrepentimiento genuino, ¿verdad?, consta, por así decirlo, a la luz de este versículo, de dos partes: de la confesión o la declaración de mi pecado, del reconocimiento, de admitir mi pecado delante del Señor y de apartarme del pecado. O sea, tiene dos partes, ¿verdad? Y si se brinca conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, versículo sumamente conocido. ¿Alguien lo sabe de memoria en este auditorio? Uno 1:9. Dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, si hacemos ¿qué? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, repito, la confesión es algo poderoso para nosotros, ¿sí? Porque lo que encontramos en Juan es que admitir y confesar el pecado, la ofensa al Señor y a los demás, le abre la puerta a la fidelidad y a la justicia de Dios. Dice, Él es fiel, Él es justo, ¿sí? Entonces, eso le abre la puerta a la fidelidad y a la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos recibir, su perdón y su pureza. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante y tan poderosa la confesión de un creyente, de alguien que sigue a Cristo, cuando admite y confiesa su pecado. Entra a un lugar donde va a poder recibir el perdón de Dios, la pureza de Dios sobre su vida, causada o aplicada por la fidelidad y la justicia de Dios. Qué padre, ¿no? Esa es una promesa fantástica para todos nosotros, porque como dice el versículo anterior, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, todos pecamos. Hola. ¿Sí? Todos tropezamos y todos ofendemos al Señor. ¿O hay alguien aquí que no? Para que nos diga cómo le hace, ¿no? Porque todos aquí pecamos, pero la gran promesa es que si lo confesamos, lo admitimos, wow, la puerta se nos abre a la justicia y la fidelidad de Dios para poder recibir de Él su pureza y su perdón. Y eso es magnífico. Entonces es tan importante y es tan poderoso eso para nosotros. Por otro lado, creo que entonces la confesión le cierra o le va a cerrar la puerta a mi propia justicia o justificación, porque le estoy abriendo la puerta a la fidelidad y a la justicia de Dios. Y Dios ya pagó por mi pecado. Y Dios ya, en su propia vida, en su propio cuerpo, ¿verdad?, ha recibido el castigo y la culpa por mi pecado, ¿sí? De tal manera que acepto la justicia de Dios, la recibo y Dios me la imparte, y eso le cierra la puerta a mi propia justicia o justificación, para que lo entendamos mejor. Es decir, porque todos los seres humanos solemos tener muy abierta la puerta a la justificación propia. Y todo ser humano solemos ser muy buenos para justificarnos. No, pues es que yo lo hice por aquello, es que me provocaron, o es que inventamos un montón de excusas y justificaciones, ¿verdad? Nosotros los seres humanos. Pero cuando confesamos, estamos admitiendo: Señor, te he ofendido, ¿verdad? He pecado contra ti, pero al hacerlo, entonces puedo, ¿verdad?, entrar al lugar donde la fidelidad y la justicia de Dios se me administran. Y eso es fantástico. Creo que todos aquí necesitamos una medida de eso. ¿Está bien? Ok, entonces
ciérrale la puerta a tu propia justificación o a tu propia justicia. Ahora, la confesión del pecado le comunica a mi alma, le comunica a tu alma la victoria de Dios sobre el pecado. Entonces, confesión, repito, es poderosa y es importante porque le va a comunicar a tu alma la victoria de Dios sobre el pecado. ¿Sí? Y ya no hay culpa, no hay condenación. Y por eso es tan importante la admisión de nuestros propios pecados. ¿Sí? Es decir, en mi interior necesito saber que Dios me ama y me acepta. Por eso es tan importante la confesión. ¿Sí? Yo necesito saber en mi interior, Él me ama, Él me acepta, Él me perdona a pesar de mi pecado y por eso confieso. Pero en mi exterior necesito conocer el poder de Dios en el resto de mi persona, en el resto de mi ser. Entonces hay un aspecto interior donde la confesión es tan esencial e importante, pero hay una parte en nuestro exterior donde yo necesito conocer el poder de Dios en el resto de mi persona para el vencimiento del pecado y poder experimentar, ¿verdad?, el poder de Dios. El salmista dice, no me acuerdo la cita ahora, pero dice el salmista David, creo, dice: tuyo es el poder y la misericordia, Señor. O sea, Dios da y expresa y despliega su misericordia sobre nosotros, su perdón, pero despliega su poder sobre nosotros. Y muchos, si somos honestos, los que hemos seguido a Cristo por años, experimentamos, y es tan importante el perdón y la paz de Dios cuando confesamos y que nuestra alma se le comunique: eres aceptado, eres perdonado, ¿verdad? Yo soy fiel y justo y te perdono y te imparto mi pureza y te imparto mi perdón. Y creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso muchas veces, ¿verdad? Pero muchos no experimentamos el poder de Dios en el resto de nuestra persona. Y solemos volver a tropezar y volver a caer y volver a caer. Entonces es tan importante por eso tanto la confesión como el abandono del pecado, ¿sí? Son dos lados de una sola moneda, ¿sí? Y Dios nos da la victoria o podemos experimentarla y lo comunica a nuestro ser interno y externo a través de la obra de Cristo y la victoria de Jesús. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos quieren experimentar y conocer el poder de Dios en el resto de su persona y no solamente sentir que la aceptación y el perdón de Dios en su interior? ¿Cuántos necesitan experimentar el poder de Dios en el día a día venciendo el pecado? ¿Cuántos? Yo soy uno de ellos, ¿sí? En cada persona Dios trabaja de maneras diferentes, ¿sí? Y hay gente que Dios le quita un pecado, una cosa, ¿verdad?, así, casi instantáneo, ¡pum!, se lo arranca. Pero hay gente que ciertos hábitos pecaminosos suelen ser a veces el poder experimentado de una manera progresiva. Y por eso el arrepentimiento a veces es un proceso, ¿verdad?, porque es un cambio de tu manera de pensar, ¿verdad? Y eso es progresivo y es un proceso en nuestras vidas. Lo podríamos decir de esta otra manera: el perdón en mi interior es inmediato de parte de Dios, pero el poder en mi actitud o conducta a veces es progresivo sobre nuestras vidas. Pero mucha gente lo experimenta inmediatamente y eso es maravilloso. Yo he conocido gente que experimenta el poder de Dios, rájatela así, impresionantemente. Pero no con todos actúa exactamente igual. Pero todos necesitamos tanto, ¿sí?, el perdón y la aceptación de Dios en nuestro interior, como el poder de Dios actuando en nuestra vida, en el resto de nuestro ser. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, volvamos a Proverbios. Y creo que después de este tiempo, creo que fácil podría aprendérselo de memoria el versículo. Está muy fácil y tiene mucha lógica. Vamos a la primera parte: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sabes? Eso nos dice que las personas podemos encubrir pecado, ¿sí?, encubrir ofensa.
¿sí? Ocultarla, por así decirlo. Y la palabra hebrea para esa palabra se refiere a alguien que disimula algo, que lo disfraza, por así decirlo, lo blanquea o lo justifica de alguna manera. Y todos podemos hacer eso. Pero tú no puedes ocultar sin mentir. ¿Sí? Primero te mientes a ti mismo, ¿sí? Y después al resto de las personas, ¿sí? Como que primero te la tienes que creer a ti mismo o mentirte a ti mismo y luego convencer al resto de la gente. Es decir, si te mientes a ti mismo, puedes mentirle a cualquiera, ¿cierto? Porque te has convencido a ti mismo de que una mentira es aceptable, ¿sí? De que un pecado es aceptable y está bien, no pasa nada, ¿verdad? Y te mientes a ti mismo y tarde que temprano estarás tratando de convencer a los demás, ¿sí? Y ningún pecado es aceptable en nuestras vidas, ¿sí? O no debería serlo, pero necesitamos conectar nuestros pensamientos, repito, a la promesa. Dios es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. O sea, a veces nos da horror y nos da pavor decir, híjole, es que yo no puedo llegar, necesito mantenerme, ¿verdad?, oculto, por así decirlo, en mi ser interior. Necesito mantenerme tras la sombra de la mentira, porque esto no puede ser hablado, no puede ser confesado, ¿verdad? Y creemos eso y lo hacemos lo aceptable. Y creo que ocultar o encubrir es una falsa seguridad, porque ¿qué solemos pensar los seres humanos? Pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, me voy a salir con la mía, ¿no? Y que nada malo me puede pasar, ¿no? Y además hasta pienso y me convenzo de que me puede salir bien la cosa, ¿sí? Así funciona a veces la mentira y el ocultar cosas. Entonces, si me justifico, tendré que encontrar a otros que me justifiquen para mantenerme en mi propia justificación. Perdón por las palabras, pero lo repito. Si me justifico a mí mismo, entonces tarde que temprano tendré que encontrar a otros que me justifiquen, porque a lo mejor se enteran o se dan cuenta o me ven raro o no sé, ¿verdad? Para poder mantenerme en mi justificación y ocultando aquella cosa, ¿sí? Le pongo un ejemplo, no sé si sea el que más ayude, pero si yo Saúl digo que soy alemán, o sea, güero y grandote, como Andy, que no está aquí, pero está este vuelo y luego está grandote y rubio. Si yo digo eso, claro que es una mentira y es una ilusión, ¿cierto? Porque yo soy mexicano, mido 1.60 y pico, chaparrito, moreno, sí mamey, pero nada más. No es cierto. Que despertaran nada más. Quería saber que estaban despiertos. Pero es una gran mentira, es una ilusión decir que yo soy eso, que yo soy un alemán. Pero para mantenerme en esa mentira e ilusión, necesitaré que otros me sigan la corriente, ¿cierto? O sea, si yo llego con la mitad de ustedes de esta lado, les digo, hey, yo soy un alemán güero, ¿sí? Grandote, ¿sí? Voy a tener que convencerlos, ¿verdad?, de que me sigan la corriente, ¿verdad?, y me digan lo que quiero oír, aunque sea una mentira, ¿sí? Y no sé, tal vez algunos se rían, algunos digan, este está mal de la cabeza, este tiene algo, ¿por qué está diciendo eso, verdad? Pero me ven tan convencido tal vez que van a terminar dándome por mi lado. Me acuerdo cuando yo era niño, había una persona en el barrio, aquí en la Valle del Sur, que de veras creía, no está mi hermano aquí para dar testimonio de ello, pero de veras creía que Olga Brisky era su novia y que hablaba con ella. ¿Todo el mundo sabe quién es Olga Brisky? Se dicen que ya es cristiana, creo, ¿no? Escuchado. Entonces él de veras creía que era su novia y hablaba con ella, agarraba un bote de esos de lata y hola Olga, y nosotros
éramos pues, burlones y sarcásticos y inaprovechados. Agarramos otro bote y fingíamos la voz de mujer y decíamos que éramos Olga Brinsky. Y él de veras creía que estaba hablando con Olga Brinsky. Estaba clavadísimo y nosotros ya sabrá todas las majaderías y tonterías que decíamos, ¿no? Y le seguíamos la corriente y era chistoso en el momento, pero solo era una mentira. Solo era eso, ¿no? Entonces, por eso ocultar y mentir no es una buena idea para nadie de nosotros. ¿Está bien? Porque eso irá haciendo que cada vez más gente esté involucrada, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente. Y eso nunca termina bien, desafortunadamente. ¿Cuántos les llevó armar todo un drama porque se mintieron a sí mismos y luego le mintieron a otro y luego a otro y luego a otros? ¿Cuánto les pasó alguna cosa así fea de esas? ¿No? Aquí hay como 2 o 3 que hicimos algo de eso, ¿no? En la vida. Ok. Entonces, es interesante que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Me pregunto, ¿por qué el ocultar pecado y ofensa tiene que ver con el no prosperar? Eso se me hace sumamente interesante. Y me di la tarea de buscar la palabra hebrea para no prosperar. Y es interesante porque yo en tiempo pasado yo pensaba que tenía que ver con una cuestión más de la fe y de tu vida espiritual, aunque esté incluido, pero no necesariamente es el centro de lo que la palabra hebrea quiere decir. Porque la palabra prosperar significa eso: prosperar, éxito y triunfo. Que todo salga bien. Y el uso de la palabra en los diferentes pasajes de la Escritura tiene que ver con el éxito o el triunfo o la victoria que gente tenía en diferentes cosas o episodios o formas, sea una guerra, sea una tarea que se le asignó y lo hizo muy bien y todo salió muy bien. Tiene que ver con prosperar, con avanzar, que tengas triunfo y éxito en lo que estás haciendo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que ver ocultar y encubrir el pecado con el no prosperar? Y yo creo que es porque el corazón de Dios siempre está inclinado al éxito de su pueblo. ¿Sí? Creo que el corazón de Dios está, ¿verdad? Muy, muy ávido de ver a su pueblo triunfante, próspero, como dice Juan, que prospere su alma. ¿Sí? Tú encuentras en la Escritura muchas historias tristes, como la de Acán, cuando Josué acaban de pasar el río Jordán, en el capítulo 3, creo que de Josué, del libro de Josué. Y Acán ocultó una ofensa. Acán cometió un pecado y ocultó su ofensa y guardó un pedazo de metal precioso y unos mantos babilónicos, creo. Y ocultó el pecado ahí en la carpita de su casa. ¿Y cuál fue el resultado? Fracaso, no solamente para él, sino para su familia y el pueblo, porque el pueblo tuvo una derrota, murió gente por causa de que Acán encubrió el pecado, lo maquilló, lo ocultó. De tal manera que creo que el triunfo y éxito que Dios tenía planeado no llegó, no se experimentó en el pueblo. Y eso es una tragedia triste, ¿verdad? Y la manera en que Dios trató eso fue una cosa muy, muy fuerte. Entonces yo creo que Dios tiene un corazón para el triunfo y el éxito de su pueblo. ¿Sí? El fracaso, sí, invariablemente siempre será un instrumento de Dios para sacarle provecho, que Dios va a sacarle provecho para volvernos a Él una y otra vez. Siempre va a ser así. Porque todos hemos tal vez fracasado en la vida, finanzas, en la familia, yo no sé, muchas cosas. Y normalmente Dios le saca provecho a nuestros tropiezos y fracasos, ¿verdad que sí? Y nos hace volver a Él. Y eso siempre Dios lo hace. Y eso está en la Escritura muchas veces. Pero el corazón de Dios es por el triunfo de su pueblo. Es que su pueblo prospere y avance. ¿Sí? Creo que a nadie le importa más el triunfo de la iglesia que a Dios mismo. Siempre me siento incómodo, me siento sumamente emocional
Ahorita no pude expresar mis emociones en la final al final del partido de la Copa del Mundo. Digo, eso pasa cada 4 años, ¿verdad? Pero se los he dicho en otras ocasiones. Cuando yo veo a alguien ganar algo, cuando veo a un equipo ganar algo, aunque no sea mi equipo, aunque sea el equipo al cual yo no le voy, que me cae bien gordo, pero que veo que ganan y saltan y se abrazan y lloran y se cachetean y se estiran los pelos de gusto y levantan la copa y salen los papelitos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y están tirados en el piso, llore y llore, etcétera, etcétera. Me emociona, me estremece ver el triunfo de gente. Y creo que todos nosotros fuimos destinados para el triunfo y el éxito que Dios ha destinado para nosotros. Porque ese es el corazón de su pueblo. Por eso dice, no encubras, no ocultes, no disimules algo, confiesa lo mejor y apártate de eso. ¿Sí? Pero creo que el corazón de Dios nunca es ver a gente fracasada y derrotada en la vida. Qué grande es Dios, que de nuestros tropiezos y fracasos y caídas, Dios de las cenizas levanta gloria. Eso es magnífico. Pero creo que el corazón de Dios siempre está inclinado para que tú y yo, como seres humanos, y nosotros como iglesia, siempre triunfemos en la vida. ¿Sí? Creo que Dios no sacó a Israel de Egipto para verlos morir en el desierto. Creo que ese no era el plan de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Dios sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud para verlos entrar y triunfar y tomar posesión de aquello que Dios había prometido. Pero ya sabemos la historia. Pero cuando la siguiente generación entra por mano y por el liderazgo de Josué, es magnífico, ¿sí? Ese era el plan de Dios, que todos entraran y disfrutaran y tomaran las viñas, las ciudades, ¿verdad? Las casas, etcétera, etcétera, los campos, los valles, las montañas que Dios les había prometido a su pueblo. Y eso fue magnífico, porque así es Dios, ¿sí? Porque Dios es bueno, es abundante para con su pueblo, ¿sí? Creo que nadie es como Dios en esto. Sabes, todos los dioses falsos de las religiones solo se tratan, si tú analizas los dioses o las filosofías de los diferentes movimientos en el mundo, en el pasado y en el presente, solo se tratan de la forma en que esclavizan a las personas. Se trata de la forma en que le sacan hasta el último suspiro o moneda o lo que sea a las personas para dejarlos en pobreza. De eso se trata todas las deidades o dioses falsos de las religiones. Pero Dios es todo lo contrario a eso, ¿sí? Y eso me muestra algo del corazón de Dios extraordinario, ¿sí? Dice el autor Timothy Keller, dice que en la época de la nación israelita bajo el yugo del imperio romano, vivían tan oprimidos, ¿sí? Por la ocupación militar. Jerusalén e Israel era una nación bajo ocupación militar, ¿sí? Los romanos, que eran sus conquistadores, les exigían impuestos opresivos a cada una de sus colonias como medio de transferir a Roma y a sus ciudadanos la mayor parte de las riquezas y el capital de la nación, ¿sí? Lo mismo que pasó en México hace casi más de 400 años atrás, cuando vinieron los españoles, y no me malentiendan, no tengo nada contra los españoles ahora, pero cuando vinieron los españoles a México, saquearon la riqueza de México, saquearon el oro de México, pero a manos llenas. Se dice, según los historiadores, que los españoles llevaron tanto oro de México a España, que lo tenían metidos en cuartos, en bodegas, en haciendas, que era tanto que ya no sabían dónde meter tanto oro. La riqueza de Europa, sí, fue hecha del saqueo que se hizo de México y de Centroamérica, etcétera, ¿sí? Entonces, esto empobrecía, dice el autor, a las sociedades coloniales, lo cual las mantenía sometidas. Y dice el autor, hablando de otros episodios de la historia, dice, si quieres ver y entender cómo se veían los israelitas en el tiempo de los romanos, piensa en cómo los colaboradores de Hitler
oprimían bajo el dominio nazi a su propio pueblo bajo la Segunda Guerra Mundial. Lo oprimieron tanto que los tenían en una pobreza extrema, ¿sí? Lo mismo pasa el día de hoy con la gente de la droga, ¿verdad? Se enriquecen tanto sobre la base de esclavizar a miles de personas y jóvenes, de gente débil y pobre de los barrios, que los van empobreciendo, los van empobreciendo. Pocos de ellos sobreviven más de 10 años. Casi todos ellos terminan muertos por alguna sobredosis o en algún enfrentamiento con la policía o con algunos de los otros cárteles. ¿Sí o no? Y así son los dioses, así son las filosofías. Empobrecen y oprimen a la gente. Y Dios es un Dios espléndido con su pueblo. Y tiene un corazón para vernos a su iglesia prosperar, avanzar en aquello que son sus propósitos. Amén. Yo pensé que iban a estar más emocionados. Nunca hablo de este tipo de términos y el día que los hablo pensé que iba a sonar chido, pero estamos más fe en este lugar. Pero no me malentiendas, es más que el asunto del éxito personal, ¿verdad? Porque hay un abuso de parte de muchos predicadores hablando del éxito personal, ¿verdad? De que tú, ¿verdad? Logra lo tuyo y quién sabe qué, diciendo así muy, y usa a Dios para conseguir tus sueños. No hablo de eso, hablo del éxito, de la prosperidad y del avance y del triunfo de la iglesia y de los propósitos de Dios a través de la iglesia, es decir, a través de cada uno de nosotros. Y Dios le importa tanto eso, mis hermanos. Sí. Por eso cuando no sé, cuando pasan cosas fuertes en congregaciones y cosas difíciles y rompimientos, es muy complicado porque eso no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que su pueblo camine, avance y logre y triunfe y logre todo aquello que Dios ha planeado para nosotros. Yo creo que es así. Por eso dice, no encubras, no ocultes. Y creo que muchos de nosotros no hemos experimentado y a veces en conjunto mucho del triunfo y del éxito que Dios quiere traerle a su pueblo, ¿sí? Porque habemos gente que tenemos un buen rato ocultando y disimulando cosas en nuestro corazón. Y Dios no quiere eso, porque Dios quiere gente venciendo y triunfando en la vida para aquello que Dios ha destinado para nosotros. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, ahora la siguiente parte del versículo dice: mas el que los confiesa y se aparta de ellos, y se alcanzará o hallará misericordia. Es interesante que el versículo no concluye con prosperidad, porque diríamos, el versículo debería decir lo siguiente: mas el que confiese y se aparta del pecado va a prosperar y va a triunfar, ¿no? Nuestra lógica nos diría eso, pero no dice eso. Dice: mas el que los confiese y se aparta del pecado, o sea, ya no lo oculta, dice, hallará o alcanzará la misericordia de Dios. Entonces, concluye con la experiencia del amor y el perdón de Dios. ¿Por qué el pecado resulta en la ausencia del triunfo? ¿Y por qué el arrepentimiento no termina con prosperidad? Me pregunto yo. ¿Sí? Yo me suelo hacer preguntas a los versículos. Le animo a hacer eso. ¿Sí? Creo que no resulta en la ausencia del triunfo, el pecado. Creo que porque con pecado no necesariamente, o con pecado oculto no necesariamente la gente fracasa. Por eso no dice, el que encubre sus pecados va a fracasar. Dice, no prosperará, no triunfará, no dice fracasará. Porque gente aún con pecado encubierto, no necesariamente gente que fracasa. Hay muchas personas en la Biblia o personajes que aunque vivían y ocultaban pecado, no fracasaron. David fue uno de ellos. Mantuvo el pecado secreto del pecado con Betsabé por un buen rato. Y al tipo le iba muy bien. Y uno dice, ¿cómo, verdad? El otro fue Caín, el otro fue Saúl, ¿verdad? Ocultó ciertas cosas y parecía que todo salía muy padre. Jacob fue otro, ¿verdad? Ya vimos que mintieron y manipularon a su padre.
Mas sin embargo les fue bien después. Dios permitió que siguieran adelante. Es más, ¿sabes qué? Una de las preguntas más inquietantes en la Escritura es: ¿por qué los impíos y los malvados prosperan? ¿Por qué les va bien? Dice el Salmo 73. Y es inquietante. ¿Usted conoce gente malvada que le va muy bien? ¿Y a cuánto les retuerce el hígado? ¿Verdad? Y el intestino grueso se le hace delgado del coraje que le da de por qué este le va bien. Si es un malvado, un tranza, un quién sabe qué, un quién sabe qué. Es una pregunta inquietante. Pero a veces Dios permite ciertas cosas. Sí. Creo que el verdadero fracaso comienza cuando es quebrantada la conexión con el Señor. Y cuando comenzamos a caminar en nuestra propia justicia, ¿cómo? Justificando mis actos y mis decisiones. Creo que ahí comienza el verdadero fracaso. Se rompe mi conexión con Dios. Y aunque me puede ir bien, como decíamos la semana pasada, que yo tenga la bendición de Dios, no necesariamente significa que Dios aprueba mi comportamiento. Sí. Pero el fracaso que comienza ahí, con ese rompimiento de mi conexión con Dios, de mi relación con el Señor. Sí. Pero a veces uno piensa que como que todo camina bien, porque en alguna medida, en alguna forma, en la vida normal me está yendo más o menos bien. En la economía, en la familia, en los sentimientos, en las relaciones, yo no sé. Sí. Yo le hago una pregunta: ¿cómo haces para encubrir una ofensa y que no parezca una ofensa? Pensé en algunas cosas en la Escritura. Una es esta: al estilo de Adán. ¿Qué hizo Adán? ¿Cómo encubres una ofensa para que no parezca una ofensa? Al estilo de Adán sería de la siguiente manera: echándole la culpa a otro. Fue ella. Y ella dijo: él me mintió. Fue él, etcétera, etcétera, ¿no? Y no parecía que él había ofendido a Dios. Le echó la culpa a otro. Se escondió detrás de alguien más. Y ya no parece tan ofensivo mi pecado, ¿no? ¿Cómo haces para encubrir una ofensa para que no parezca una ofensa? Al estilo Saúl, del rey Saúl. El fin justifica los medios. 1 Samuel 15:16. Oye, Samuel, cuando el profeta Samuel lo confronta: tú desobedeciste a Dios, etcétera, etcétera. Saúl dice: oye, no, pero yo quería honrar a Dios y quería honrar a los líderes, por eso dejé los animales, ¿verdad? A los mejores animales, para ofrecerles sacrificio a Dios, ¿verdad? El fin justifica los medios. Y mucha gente, hacemos que una ofensa no se vea tan ofensiva, por así decirlo, ¿sí? Cuando justificamos o decimos que el fin es algo bueno, es algo para Dios, o es algo loable o noble, ¿verdad? El cómo lo haga, pues, ¿qué importa, verdad? Y no. Al estilo fariseos, es otra manera, es decir, vistiéndome de religioso cumplidor. Es una manera de hacer que una ofensa no parezca tan ofensiva, ¿sí? Siendo una persona religiosa cumplidora. No, pues mira, yo sí cumplo la ley de Dios. Mira, pues yo no he dejado de ir a la congregación. Yo hago lo que la Biblia dice, ¿verdad? No manera perfecta, pero de alguna manera, ¿verdad? Yo sí cumplo con muchas cosas, ¿verdad? Y mucha gente, los fariseos, siempre justificaban sus propias ofensas diciendo la otra parte que se hacían bien. Y todas esas cosas no funcionan delante de Dios. Ya conmigo, no funcionan. No convencen a Dios. Y no van a cambiar un estatus, una ofensa, algo que no parezca tan ofensivo. No va a suceder. ¿Sí? Por eso Jesús estaba a veces tan molesto con los religiosos, porque se justificaban tanto y tanto que querían maquillar algo que realmente era pecado. Sí. Entonces, ahora, el versículo
termina diciendo: mas el que los confiese y se aparta alcanzará y hallará misericordia. Creo que arrepentimiento en el versículo no termina, en este versículo no termina con prosperidad y éxito, porque la verdadera prosperidad, mis hermanos, comienza y se encuentra y se centra dentro del amor y el perdón de Dios. Ahí comienza la verdadera prosperidad y triunfo de una vida o de una iglesia. Centrado, repito, dentro del amor y el perdón que Dios da y no fuera de ellos. O sea, es en el amor de Dios donde éxito tiene verdadero sentido. Por eso mucha gente que logra cierto éxito en la vida o grado de éxito en el trabajo, no sé, en las relaciones, en el dinero, en la familia, en los negocios, etcétera, ese éxito no les da ningún sentido ni propósito, porque cuando está fuera de la centralidad, sí, del amor y el perdón de Dios, no te sabe a éxito, no te sabe a triunfo. No te sabe amargo, te sabe como que algo falta, ¿verdad? Es como cuando comes, no sé, frijoles, le faltó la manteca. Y dices, o sea, sí son frijoles, y son muchos, pero no me saben ricos. No te sabe dulce. ¿Sí? O sea, fuera del perfecto amor de Dios, lo que nos parece el triunfo más grande en nuestra vida, muchas veces es el vacío más grande para la persona.